buenas noches amigos que nos sintonizan como cada semana en su programa predilecto Anestesia y más. Este domingo, como cada domingo que venimos realizando una transmisión especial para todos ustedes en estos tiempos de nuestra covidianidad, hemos querido implementar esta parte de lo que es los temas de suma importancia para todos nosotros y toda nuestra población en general. Este día, esperando que termine o finalice con todas las bendiciones del Altísimo y realmente encomendamos como cada semana este espacio a la presencia de nuestro Señor Jesús, quien nos comanda, nos dirige y que no podemos hacer nada sin su anuencia. Es de suma importancia para todos nosotros transmitirle todo lo ya aprendido en nuestro camino por esta profesión, como es la medicina y todas sus ramas, que de una u otra forma han intervenido en este tiempo de nuestra covidianidad, como le hemos clasificado. Todos tenemos una función importante de una manera directa o indirecta y realmente la labor que venimos realizando todos los galenos, especialistas, bioanalistas, hasta la persona que tiene que ver con la limpieza, y diríamos que ellos son de suma importancia también, y de igual forma tener el cuidado con ellos, y que también el tema que abordaremos esta noche también le impacta directamente también a esas personas que ponen su granito de arena para mantener un área sexy, antisexia y asexia, todo totalmente limpio. Y realmente todo el conjunto del sistema de salud de nuestro país ha hecho una gran labor. Y de igual forma, también así será impactado en lo adelante con un sinnúmero de patologías y de enfermedades cognitivas que en lo adelante vamos a abordar con nuestros amigos que ya son parte de nuestra familia de anestesia y más, como lo es nuestro gran amigo y colega, el licenciado José González, y la doctora Alexandra Núñez, médico psiquiatra, y José González, psicólogo clínico, especialista en la materia. Ellos, como en otras ocasiones, tomaron un poco de su tiempo para compartir con nosotros este hermoso tema. Yo diría hermoso, porque todo lo que podamos sacar provecho para la población es hermoso. ¿Por qué? Porque podemos transmitirle una parte preventiva a toda nuestra población. Desde ya le pedimos que compartan este conversatorio, más que una entrevista, es un conversatorio donde todos ustedes pueden a través de este live hacer sus preguntas, sus inquietudes. Se vale sentirse mal. ¿Por qué? Porque todos estamos confinados a estar en una cuarentena en paredes sin poder salir. Y como somos un país que nos encanta compartir, somos sociables, al igual que todas las personas que ya vienen de otros países a compartir con nosotros como parte de nuestra ciudadanía, también así lo son. Les damos de antemano la bienvenida, chicos, y este es su programa, y todo lo que ustedes puedan decir hoy para provecho de nuestra población será bienvenido, y realmente nos sentimos honrados con esta aceptación a venir a nuestro programa Anestesia y más, y también el programa de todos ustedes. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, Stephanie. También para nosotros es un honor estar en tu prestigioso programa, y para poder ayudar a toda la audiencia, pues estamos dispuestos acá, tanto, bueno, por Ansalud, José y yo.
Así es, así es. Nosotros, doctora y José, queremos comenzar en la parte principal del tema que elegimos para llevarles a toda la población dominicana esta noche, y es el suicidio en tiempos de pandemia. ¿Qué podemos decir básicamente como una forma global? ¿Qué es el suicidio? Ujú. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, doctora Stephanie. Realmente estamos muy agradecidos de volver, ¿no? De poder compartir lo que hemos estudiado tanto y poder darle a las personas que nos ven, pues, un granito de arena, porque este tema es un tema tanto delicado como que comprende la necesidad de ser hablado, porque entre más se habla de él, más se comprende, más vamos a ir a lidiar con esa problemática, ¿no? Que es la problemática del suicidio, o como a veces yo la puedo llamar la pérdida del yo, ¿no? El perderse perder tu esencia y perder la visión de un futuro. Y cuando hablamos del suicidio podemos hablar con esta pérdida de motivación a seguir viviendo. Es una forma de desconexión y desviación de la realidad, porque hay una desconexión cuando la desmotivación se conecta con la falta de futuro. El suicidio se convierte en una estructura no siempre patológica. A veces se habla como el suicidio solamente está en los trastornos mentales. Sin embargo, los trastornos mentales, a pesar de ser totalmente un factor de vulnerabilidad, también puede existir el suicidio en otras personas sin trastornos, vamos a decir, exacerbados, ¿no? O sea, si hay cierta dificultad mental o psicológica, pero no necesariamente debe haber un trastorno de base. Ok. Puede surgir, como usted decía, momentáneamente una persona por un ímpetu, un momento de desenfreno, y esta persona no necesariamente tiene que tener una enfermedad psicológica o para ayudarles aparte, que ya no sea una patología psiquiátrica. Sí, Exactamente. bueno, si quieres, habla tú, José, yo te voy a comentar algo con respecto al COVID y el suicidio. Perfecto, perfecto. Porque es que cualquier persona es vulnerable a caer ante pulsiones de autoagresión y autolesión. Momentos de crisis pueden detonar vulnerabilidades inconscientes o vulnerabilidades ya predispuestas a este acto. Sin embargo, no hay que olvidar que los trastornos psiquiátricos y los trastornos psicológicos aumentan el riesgo. Por ejemplo, la bipolaridad aumenta hasta 15 veces más el riesgo del suicidio, ¿no? O sea, todo el mundo está en la vulnerabilidad, por eso no hay que estigmatizar a la persona que lo hace, porque son personas que necesitan ayuda. Hay algo que poco se conoce también, que hay diferentes tipos de suicidio. No siempre es un mismo suicidio. Y el comprender sobre los tipos de suicidio nos ayuda a entender a las personas que están en riesgo. Que es algo que vamos a profundizar más adelante en la noche, pero en una base general tenemos un suicidio que puede ser histérico, un suicidio que puede ser melancólico, un suicidio que puede ser ya psicótico, hasta un suicidio que puede ser impulsivo o ya más detonado por algún impulso agresivo más grave, ¿no? Y esto lo profundizaremos más adelante. Ok, entonces una persona, entrando ya a lo que es la parte de nuestra covidianidad y este tema que hemos elegido, una persona como detonante de un resultado falso positivo de una prueba realizada de COVID, puede desencadenar un suicidio.
Eso sería algo, una detonante específica y que luego se haga la prueba y sale, en realidad no la tenía. Realmente el detonante del resultado falso positivo puede desencadenar un tipo de suicidio, no necesariamente el de morir. Sí, fíjate, Stephanie, hemos visto en muchos pacientes ese detonante, no solamente como un detonante para ideas suicidas o gestos suicidas, sino también como un factor de riesgo para poder desarrollar una patología mental más expedita, ¿no? Porque fíjate tú, no es solamente el tema de que salió positivo o falso positivo o positivo, una PCR positiva o una prueba rápida positiva, sino que también esa persona está sometida a una cantidad de factores de riesgo, por ejemplo, el hecho del tema económico. Por ejemplo, esta es una pandemia que también, vamos a decir, tiene una alteración a nivel general. Lo que pasa es que la persona lo asume a nivel individual, ¿ok? Es decir, todos estamos sometidos al mismo, digamos, al mismo estresor, pero cada persona lo afronta de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, el factor económico que a lo mejor le puede afectar a una persona no es el mismo que le afecta a alguien que no tenía ahorros o que tenía una, digamos, una economía informal o que lo dejaron sin trabajo porque el lugar donde estaba trabajando ya no está funcionando. Entonces, se unen varios factores de riesgo, el distanciamiento social, a lo mejor una persona que ya tiene ciertas ideas suicidas y no tiene a lo mejor la compañía que tenía anteriormente en su trabajo o en sus estudios, con el que pudiera a lo mejor mantener un vínculo, una relación de confianza, de poder expresar su malestar, o pasa con mucha frecuencia también las personas que tenían su apoyo espiritual en una iglesia, que se congregaban, tampoco eso se está dando por la misma limitante que estamos teniendo, ¿verdad? O los limitantes al acceso de los servicios sanitarios en salud mental. La mayoría de las personas están en este momento recibiendo apoyo psicoterapéutico y psiquiátrico, por ejemplo, pero ya por teleconferencia, ¿verdad? También personas que están siendo sometidas a una exposición de noticias continuas, noticias que son muy dramáticas, de riesgo, de contagios, de muertes, de porcentaje, de todo esto, por supuesto, aumenta el riesgo de suicidio en las personas. Y no quisiera dejar de lado, quizás lo podemos hablar después, lo que es el riesgo de suicidio en el personal de salud. Exacto, realmente ahora mismo diríamos que dentro del escalafón están el personal de salud. Pero siendo esto un componente sociopolítico, se podría decir también así como un detonante para un suicida, ¿qué otros factores también influyen para que una persona autoinflinja consigo mismo? Dentro de los factores hallamos una multiplicidad de posibles causas, ¿no? Está el factor biológico, el factor psicológico, también está el factor, como lo dijo la doctora Alexandra, socioeconómico, que estadísticamente los países de bajos ingresos y medianos ingresos tienen no la mayor tasa, pero como somos más, tenemos mayor cantidad de suicidios a nivel global, y también está el factor de episodios o eventos traumáticos o crisis traumáticas en la infancia, ¿no? Las redes de apoyo son factores muy importantes porque no es lo mismo una persona que esté subjetivamente solo a que esté subjetivamente acompañado. El hecho de que una persona tenga con quién buscar o una voz de la infancia que estuvo ahí para apoyarlo, puede ser un factor también protector, porque a veces solo nos centramos en el factor de riesgo. También hay que hablar cómo nosotros vamos a proteger tanto a nuestro personal de salud, cómo vamos a proteger a nuestros familiares en riesgo y cómo vamos a proteger a estas personas que necesitan nuestra ayuda. Entre los factores psicológicos están las vulnerabilidades de los trastornos psicológicos, como son la depresión, trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad, la esquizofrenia, especialmente la esquizofrenia, donde no hay tanta conciencia de enfermedad y son episodios recurrentes. Esto también influye
en el deterioro de cualquier enfermedad psicológica. Al mismo tiempo que en los factores biológicos, tanto a nivel bioquímico como a nivel transgeneracional, ¿no? Si vemos que hay un historial de suicidio, todavía no tiene un estudio concreto, hay una correlación no significa causa, donde pacientes con historial de suicidios o enfermedades médicas aumentan el riesgo a el suicidio. A nivel socioeconómico, como lo hablaba la doctora, la economía no es lo mismo poder aguantar un golpe como el COVID económicamente, donde yo tengo un sustento, una preparación, cuando no lo tengo. Y en el factor pues, de eventos traumáticos puede ser como el abuso sexual, bullying, ¿no? Que el bullying causa muchos golpes a la autoestima y la percepción del yo, por eso les dije la pérdida del yo al principio, y otros factores traumáticos que pueden dar durante la infancia o en la adolescencia. Exacto. Estuve observando, chicos, que para el 2018 nosotros teníamos una tasa de un 7.8%, no, 7.1% de casos de suicidio en nuestro país. Eso es alarmante. ¿Realmente ahora se ha duplicado o se ha mantenido esta cifra? Sí, en este momento, por supuesto que las cifras, debido a lo mismo, porque no es solamente una pandemia debido al virus, sino que también hay una pandemia a nivel emocional. ¿Ok? Consecuencia de esto, ¿verdad? Las personas, obviamente, la incertidumbre que ocasiona, no solamente a la población en general, a los médicos también nos ocasiona incertidumbre porque es una patología nueva donde nosotros estamos acostumbrados a trabajar con pautas de tratamiento, con criterios muy claros, y esto cada día se abren nuevos capítulos. Entonces, toda esta incertidumbre ocasiona, por supuesto, malestar a nivel mental. Dependiendo, como dijo antes José, si esta persona tiene más factores de vulnerabilidad o no, por supuesto que le afectará más o no el tema de la pandemia, porque obviamente cada quien tiene sus características de afrontamiento y tiene sus mecanismos de defensa. Si esta persona ya venía sufriendo y padeciendo antes de la pandemia de alguna característica, digamos, con algunos criterios. ¿Alguna sintomatología? Sí, alguna sintomatología, algunos criterios que nos hiciesen o nos dieran luces de que esta persona pudiera estar presentando indicios de una enfermedad o de algún trastorno, a lo mejor rasgos que en el momento antes del COVID no se habían manifestado, pero que en este momento, después de este gran estresor, pues esos rasgos que estaban subyacentes ya se manifiestan de una manera explícita y que lamentablemente, como te comenté anteriormente, ya no tienen las facilidades de un acceso a un psicólogo, un psiquiatra en todas las clínicas que habían anteriormente. Ahora hay restricciones, tanto las citas son menos para evitar la aglomeración de pacientes en las clínicas y todo esto, más las otras características, no puede ir acompañado, una cantidad de cosas que estamos tratando de implementar para evitar entonces que se propague el COVID, ¿verdad? Entonces la persona tiene menos acceso a la ayuda, por lo tanto está más vulnerable. Ok, ¿y cuáles son básicamente los síntomas que todas las personas que nos sintonizan y que luego van a ver esta transmisión pueden ver a simple vista de una persona que pueda llegar a ser un suicida o algún tipo de suicidio? Mira, Stephanie, hay muchos mitos alrededor del suicidio. Por ejemplo, uno muy frecuente es que la gente dice, no, está manipulando, por ejemplo, ¿no? O quiere llamar la atención. Eso lo dice la gente. O lo otro, no, esa persona no quiere llamar la atención ni está manipulando. Esa persona está buscando ayuda de ese mente. Que lo hace de una manera bizarra, sí. Que a lo mejor amenaza y dice, yo me quiero matar, ojalá me muriera, ojalá no me levante, por ejemplo, ¿verdad? Esos son, digamos, verbatim de los pacientes que nosotros oímos que luego
a lo mejor llegan a tener un intento de autólisis o un gesto, ¿verdad? Que no es lo mismo. Un intento tiene una connotación mucho más grave, profunda, y en algunas oportunidades es irreversible. Entonces ya no es, vamos a decir, ya es un hecho consumado. Gestos, por ejemplo, bueno, que me tomé 5, 6, 7, 8 pastillas, que de repente, mira, a lo mejor hay gestos tan sublimes como a lo mejor tomar el carro e ir a unas velocidades masivas, ¿ok? Y la gente dice, pero bueno, ¿qué le pasa a este muchacho? O que consume droga y consume una droga en unas cantidades que sabe que pueden ser letales. Son gestos que hay que tomar en cuenta. Muchas veces el hecho de que la persona haya tenido un gesto suicida y la gente dice, no, este no lo va a repetir. No, lo va a repetir. Lo va a repetir hasta que lo logre, si no se toman las medidas previsorias. tiempo. Son mil, la gente dice, no, ese lo intentó y ya no lo hace. No, o simplemente está hablando y no lo hace. No, normalmente el suicidio es importante que digamos, porque programas como este son los que sirven para que las personas puedan prevenir el suicidio. Del suicidio hay que hablar. Claro. Una de las cosas que a la gente le teme mucho, no le hable, doctora, del suicidio. No, es lo contrario. Vamos a darle, exacto, hay que permitirle esa válvula, que la persona pueda expresar su malestar, para que luego podamos ayudarlo. Porque si nosotros también tapamos la válvula, la persona se va con el dolor de la consulta y nunca nos comentó sobre la idea de matarse. Una de las cosas que nosotros en psiquiatría y en psicología comúnmente preguntamos, ¿tienes ideas de muerte? ¿Te ha pasado por la mente hacerte daño? ¿Quieres dormir y no levantarte? Por ejemplo, pues hay muchas maneras que el paciente puede decir y nos lo está diciendo, pero no lo dice de una manera, ¿verdad? Entonces, el hablar, parece mentira, le produce más bien tranquilidad al paciente. Le produce un escape para él poder decir, estoy comprendido con esta persona, con este profesional. ¿Okay? Se siente incomprendido la persona suicida, básicamente. Claro, totalmente, porque es que la gente, entiende, nadie le quiere hablar de la muerte, nadie le quiere tocar el tema, y cuando por fin consigue un lugar donde la gente no le tenga miedo al hecho de que le está hablando de una posibilidad que él ha pensado, él dice, oh, mira, sí lo puedo confiar. Normalmente el suicida deja muchos rastros, deja notas o deja, es decir, deja señales que la persona que está cerca tiene que oír, tiene que entender. Porque realmente la gente dice, no hay manera de saber que se va a suicidar. Mentira. Claro que sí. Normalmente ellos van hablando y van diciendo, y esa no es una llamada de atención. Eso sí es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Exactamente. ¿Okay? Entonces, es muy importante esto, y disculpa que te interrumpí, es la parte de los adolescentes y los niños. Recuerda que estadísticamente entre los jóvenes de 15 a 19 años es la tercera causa de muerte, según la Organización Mundial de la Salud, en unos estudios del 2019. Nosotros, esos síntomas que habla la doctora, los que no son tan fáciles de escuchar, creo que con los adolescentes son los más importantes, porque la doctora mencionó la parte de el decirlo, mencionarlo a veces en las redes. Eso quizás hay que desmitificar y ponerle atención, pero hay que también ponerle atención a los otros mensajes que están latentes en el sujeto, la música, la vestimenta, las formas de actuar, las conductas, los chistes que parecen a veces tan humor negro, y ese humor negro tiene una connotación individual con un deseo de hacerse daño a sí mismo. Y mira que ese deseo de muerte es muy común en la población en general. Es la estructuración que se le da a ese deseo y la formación o sublimación que se le da a ese deseo es lo que nos hace seguir adelante. Porque si hacemos, y yo lo hago mucho con mis estudiantes, yo les pregunto, ¿quién aquí ha tenido deseos de hacerse daño? Y como dice la doctora, preguntar sutilmente, ¿no? Quizás no tan directamente, para ver que las defensas bajen, porque no estamos en terapia. Y la mayoría levanta la mano. Y ellos empiezan a comprender, no estoy solo. Yo también he tenido ese pensamiento y se puede hablar de este tema. Exacto. Creo que esto ayuda a fomentar mucho el hablar para poder buscar ayuda. Porque es que si no se habla, nos quedamos nosotros mismos como profesionales
entramos en la dinámica del silencio del suicidio. Y eso es lo que está aumentando cada vez más, cada año más, los datos que nosotros vemos. O sea, estamos desde el 2016 entre 800,000 personas que se suicidan al año. Y esos son datos a preocuparse. Exacto. Y Existe, hay algo importante aquí de que la verdad que el suicida está sometido a un intenso sufrimiento. O sea, es exacto, importante tomar en cuenta esto porque es una desesperación y hay una ambivalencia. Realmente hay una parte de él que sí quiere acabar con este sufrimiento, pero hay una parte de él que dice, no, no quiero, no quiero. Porque exacto, cuando tú le preguntas, esta persona llora pensando cómo yo he podido pensar en hacerme daño. ¿Sabes? exacto, Hay como una ambivalencia. Y realmente exactamente. eso es lo gratificante en nuestra labor, cuando lo escuchamos, ver ese yo del pasado diciendo cómo pensé en eso. Porque es que empiezan a tener algo que llamamos como la visión de tubo, que cuando tú ves así, ves solamente lo que está al final del tubo, pero cuando destruyes ese tubo, ves el plano completo y empiezas a ver, wow, hay otras aristas de mi vida con las cuales puedo luchar. Y aún así, en los casos más graves, el factor de resiliencia creo que resalta mucho en todo este tema. No, a mí también me gusta poner pequeños migajas de positividad en este tema porque hay respuesta a Hay eso. solución. Hay Sí, solución. cómo no. Entonces Mira, una muy ellos, buena respuesta cuando lo atacamos a tiempo. exactamente, pero una cuestionante, la persona suicida que ha recaído, ha vuelto, ha tenido estas terapias, ha hecho su resiliencia consigo mismo, ha tenido ayuda profesional de su hábitat, ¿puede recaer de nuevo a una condición de infligirse en algún tipo de suicidio? ¿Quieres Mira, contestar tú, José? bueno, los dos yo creo que pasa mucho, ¿no? Pasa mucho y depende de cada caso. Creo que el trabajo a veces se queda, cuando es individualizado, tiene mayor posibilidad de recaída, pero cuando es un trabajo multidisciplinario, donde la persona empieza a tener nuevas redes de apoyo y se crea junto con no solamente una terapia individual, sino terapia individual, terapia familiar, terapia, vamos a ver si existe, ¿no? O sea, o si se da la posibilidad, la parte social del individuo, ¿no? Y la parte ya profesional, como que uno empieza a trabajar estas áreas, el riesgo de recaída es menor. No es cero, porque tampoco podemos controlar todas las variables, no podemos controlar las crisis, pero sí, bajo un buen tratamiento, la recaída disminuye considerablemente. Sí, cuando los factores de intervención familiar, o sea, a veces el doctor o los psicólogos le salen de la mano muchos casos porque una familia va en contra del tratamiento, puede afectar también el riesgo, ¿no? O sea, dependen muchos factores para responderte esa pregunta. Yo te estoy diciendo la parte de que sí puede haber recaídas, pero disminuyen en base a la red de apoyo que se va creando y un tratamiento multidisciplinario. Ok. ¿En qué momento el personal de salud se Yo pienso, convierte? perdón, Sí, quería comentarte algo. Es sí. importante también el diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico, por ejemplo, un trastorno de personalidad es diferente a de repente una persona que tenga una depresión y que tuvo eventualmente unas ideas suicidas. Entonces, lo que dice José es valiosísimo porque nosotros, por ejemplo, trabajamos de forma multidisciplinaria y a la persona le damos lo que se llama psicoeducación sobre su patología. Entonces, hemos visto que es diferente un paciente que no haya recibido psicoeducación nunca y que recaiga en conducta suicida a un paciente que ha recibido psicoeducación y que entiende que a lo mejor un pensamiento suicida no significa que lo vaya a tener que hacer, sino que Ok. tiene ya los métodos para poder afrontar eso, darle un stop, hacer una llamada, le damos una cantidad de herramientas a ellos y a la familia para que ellos puedan concatenar todas las medidas que nosotros les enseñamos en el momento de la emergencia.
Ok, perfecto. ¿Ok? Porque realmente es como una línea larga, es una, o sea, digamos, es un evento longitudinal, pero el momento de la idea suicida, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ok? Y que la persona pues ya tenga control sobre los pensamientos. Entonces va a tener un control donde va a tener una acción, medidas que puede llamar, puede, o sea, hay una cantidad de cosas que nosotros le decimos a ellos para que ellos tengan herramientas, para que esa idea suicida pueda detenerse. Y por supuesto se disuelve durante el, luego, o sea, volvemos a retomar el tratamiento y eso se disuelve. Sí, es bastante importante la parte de la consulta y de seguimiento y que también como medida previsoria que ustedes hagan lo que es la propagación de informaciones de los síntomas que puedan presentar cualquier persona, como spot publicitarios. Hay un sinnúmero de herramientas que pueden ayudar a que la población pueda identificar una persona que esté o iniciando un proceso de autoinfligirse o esté ya sumergido en que va a consumar el hecho. Y es bastante importante y es por eso que el personal de salud traía esa pregunta a colación. ¿En qué momento surge la realización de esta pandemia o el surgimiento de esta pandemia? ¿Puede llevar a un personal de salud sobretrabajado a cometer una autoinflicción o sumergirse en un suicidio? ¿En qué momento ustedes consideran pertinente o observan que el personal de salud pueda cometer algún tipo de ideas o tener algún tipo de ideas suicidas? Bueno, el personal de salud, ya uno como médico, ya uno sabe que nosotros siempre hemos sido sometidos a unos niveles de exigencia muy elevados, ¿ok? Con horarios muy, jornadas de trabajo muy fuertes, con cortos espacios de descanso entre estos horarios, entre estas guardias, entre estos turnos, ¿ok? Obviamente, en este momento, el sometimiento al que estamos, de alguna manera, los médicos y el personal en general de salud, porque vamos a estar claros, también enfermeras, como tú muy bien lo dijiste, las personas que asean, todo el personal de salud tiene que estar sometido además a un sobreestrés del que normalmente, digamos, de la línea de base, al que ya estábamos todos sometidos por lo que fuese, porque no hay insumos, por lo que el estrés normal del que ya nosotros venimos acostumbrados. Ahora hay un sobreestrés, porque imagínate tú, entre además el dilema ético, el dilema de la bioseguridad, ¿okay? Que necesariamente tenemos que estar separados, no somos así, y menos los latinos, que somos tan, digamos, tan cálidos con nuestros pacientes. Esto nos ha puesto como una barrera inmensa entre el paciente ni siquiera le conoce la cara a su médico, ¿ok? Luego, la otra parte que es muy importante es el daño moral que están sufriendo los médicos, sobre todo los de las unidades de cuidados intensivos, donde tienen que decidir, hay dos pacientes, pero tengo un solo ventilador. Eso son cosas que realmente afectan la psique del médico. Además, nosotros como médicos estamos sometidos a más riesgo, igual que el personal de salud, que cualquiera, porque nadie está, digamos, en esa primera línea de fuego. La gente está en su casa, en cuarentena, pero el médico no. Por eso es que es tan importante la negligencia de las personas que no se cuidan. ¿Ah? Porque ellos están diciendo, bueno, si yo me enfermo voy al hospital y allá me atiende un médico, pero ese médico no te atiende a ti nada más, tiene que atender a 300 personas que tiene hospitalizado en un piso de emergencia, ¿verdad? Entonces, esos médicos, además de todo, que están sometidos físicamente a un desgaste, ¿verdad? Además de las condiciones que ya te estoy comentando, de los insumos, de que no pueden ver a su familia, a lo mejor ellos tienen factores de riesgo o tienen familiares con factores de riesgo, o a lo mejor tienen un familiar con COVID y no lo pueden ir a atender porque tienen que dar la cara a la batalla, ¿ok? Entonces, hemos visto por lo menos que médicos sometidos inclusive a rechazo, porque cuando llegan a su edificio o llegan a su ambiente familiares, tienen que quedarse aislados porque ellos son un factor de riesgo también. Entonces, este médico, que también ve morir amigos, ve morir familiares, ve morir colegas, ve morir pacientes que
realmente nosotros no estamos acostumbrados a ver morir tanta gente. Nosotros estamos acostumbrados a que haya, como te dije, unas pautas de tratamiento y que se cumplan. Y de repente tú ves que un paciente estaba bien hoy y mañana le da una insuficiencia respiratoria y se muere. Un paciente a lo mejor joven. Entonces, todo esto afecta a la psique del médico. Claro. Por supuesto, tenemos entonces también varias cosas. Este paciente, este médico está siendo sometido a un riesgo de vida. Le puede dar un trastorno de estrés postraumático. Puede ser sometido a un burnout, que ahorita vamos a conversar sobre eso también, que es un síndrome muy importante, que es el síndrome del quemado. ¿Ok? Cuando un paciente, un médico está sometido a una exposición continua de estrés y con condiciones, digamos, laborales que no son las mejores. ¿Ok? Entonces, todo esto, por supuesto, el médico debe trabajar, deben dársele todas las condiciones de seguridad, de descanso y de alguna manera que le favorezcan su tranquilidad, porque ya él está sometido a demasiados factores de riesgo, demasiados factores de estrés. Y allí es donde puede venir la idea suicida, cuando ya él cae en un burnout, donde cae en una depresión, donde cae en un agotamiento físico, emocional y moral, por el tema que te acabo de conversar. Exacto, nos escriben por aquí por las redes sociales, no a todos nos educan para hacerlo suficientemente positivo. Y yo diría que eso es un factor importante en lo que es el componente para explotar una idea suicida, que no nos forman para mantenernos optimistas ante las adversidades y que también, no solo eso, el ser humano está hecho para ganar y perder, para estar bien, para estar mal. Y realmente creo que eso, uno de nuestros radioescuchas nos escribe esta parte y es bastante interesante. ¿Qué anuencia le tiene a ustedes al respecto de este componente de que no nos forman con ideas positivas, siempre subyugados o en la parte trasera de las oportunidades? Y que esto también puede ir acumulándose a largo de nuestra vida y desencadenar una autoinflicción en algún momento de nuestra vida, valga la redundancia. En esta creo que hay dos posiciones, ¿no? O hay dos partes de esa intervención que creo que es muy interesante que salga a flote, porque está el positivismo tóxico y es la falta de positivismo. Las dos te pueden llegar a atentar contra tu propia vida, porque el positivismo tóxico es el exceso de la visión de que todo se puede, de todo estar adelante y no saber perder. Creo que lo resumiste muy bien. En la vida se pierde y se gana, y creer que siempre se gana me frustra. Creer que lo que venden en las redes sociales de una imagen perfecta, profesionalmente, sexualmente, físicamente, yo soy eso. Pero cuando me veo en la realidad, me frustro. Y también el mensaje de tú puedes, sal adelante, el exceso de eso te frustra. Pero al mismo tiempo, como dice la persona que nos está viendo, cuando no nos enseñan a valorarnos, cuando el mensaje familiar, el mensaje social nos desvaloriza, entonces perdemos la capacidad de buscar esa parte innata en nosotros. Perdemos la capacidad de ver ese positivismo que está, que nos motiva, que está siempre innato en la búsqueda de la mejoría, esa ambición sana. Entonces está estos dos polos, donde uno es un exceso de positivismo, pero otro es una carencia de tal. Y esto trae conflictos en la psique del ser humano, del individuo, porque o quiero serlo todo y tenerlo todo, o no me siento que valgo nada para tener lo que puedo tener. Y crea un conflicto, y es un tema muy interesante que se podría profundizar aún más, pero creo que en método general no nos enseñan, pero a veces nos sobre enseñan. Exacto. Quien debería enseñarnos de una manera sana, que son nuestras primeras figuras de apego, no necesariamente es papá y mamá.
personas que están ahí para nosotros en la infancia, que cubran esas necesidades y que no sean después las redes sociales quienes nos enseñen qué es bueno y qué es malo. Porque las redes sociales tienen un factor positivo, pero al mismo tiempo pueden tener un factor negativo. Hay que aprender a usarlas como esto que estamos haciendo. Esto es red social para lo positivo, para la educación y para también quitar estos mitos del suicidio, del positivismo, de la autoestima, muchas cosas que redondan o rondan sobre este tema. Sí, realmente existen muchos mitos que inclusive nos enviaron a través de nuestro email, donde nos hacían preguntas que yo diría que va con la parte socioeconómica. Si es más frecuente el suicidio en las personas ricas o en los pobres, o en los países desarrollados o subdesarrollados. Yo diría que hay mucha tela por donde cortar en esta parte, en esta parte de lo que es los países desarrollados y subdesarrollados. Pero ¿qué consideración le tiene esta parte de quién es más frecuente las ideas suicidas o el cometer el hecho per se? Yo Bueno, creo que en realidad hay... perdón, José, habla tú. no, continúa. Un poco lo que es el acceso, fíjate, independientemente del nivel cultural o intelectual o social, el suicidio se puede dar en cualquiera de estas, digamos, de lo que preguntó la persona, ¿verdad? De estos ambientes o de estas características socioeconómicas. Lo que sí es una realidad es que el acceso a la información cambia notablemente la consecuencia de la idea. ¿Ok? El acceso a la información y, por supuesto, desmitificar lo que hablamos anteriormente, ¿no? No, que de repente, bueno, yo lo he visto mucho con los adolescentes, ¿no? Como decía José, el adolescente va dando pistas y el padre no lo quiere oír. Y entendemos que también es muy doloroso para un padre pensar que un hijo pueda tener ideas suicidas. Entonces, muchas veces el acceso del padre también a una información como esta le abre la mente para que pueda llevar a su hijo a un sitio donde realmente los profesionales lo puedan ayudar. Entonces, el acceso a la información es muy importante y yo creo que es una variable que podría ser determinante en la evolución de ese síntoma. ¿Ok? Y te acuerdo que también en la parte estadística, los países con un nivel socioeconómico medio y bajo tienden a tener números más altos, pero porque somos una mayor población. En la parte de los países desarrollados, ya estadísticamente tienen un mayor suicidios, ¿no? O sea, hay una mayor cantidad de suicidios. O sea, el nivel socioeconómico es un factor de riesgo, sin embargo, sí no es el único factor que influye en el intento suicida, ¿no? Tanto en países desarrollados, personas con dinero o personas sin dinero o países subdesarrollados o en desarrollo, tienen altos índices de intento suicida. Buenas noches, También hermana. hay como un factor familiar, ¿no? Que también es importante acá. Hay como una tendencia a la suicidabilidad. Exacto. Sí, entonces eso es importante porque, bueno, de alguna manera se han encontrado casos que ya como lo dijo José, que tenían que ver con la parte genética orgánica, pero también con el modelaje de cómo abordo yo una situación de conflicto. ¿No? Entonces se sigue evidenciando que a lo mejor, bueno, mi abuelo se suicidó, mi tío se suicidó, porque realmente es un modelaje de el afrontamiento ante una situación de estrés. Y tú hablaste de algo muy, muy interesante, que es el optimismo. Claro, el optimismo, pero como dijo José, basado con criterios de realidad. Claro. Porque lo otro, podríamos decir que prácticamente es algo medio psicótico, exacto, omnipotente. O sea, tendríamos que revisar un poco hasta dónde ese optimismo no viene siendo una cosa más bien pueril, ¿no? Una respuesta pueril ante una situación de vida cualquiera, anotándonos lo que es la parte de criterios de realidad. Así es. Realmente aquí nos preguntan también en las redes sociales y no sin antes darle la bienvenida a nuestra hermana y compañera, colega, la doctora Marmolejos.
parte también del staff de Anestesia y Más. Y realmente es un tema muy importante que hemos decidido traer a colación en nuestras transmisiones especiales de los domingos para todos ustedes, nuestros radios escuchas de Anestesia y Más. Y nos preguntan, doctores, ¿es más frecuente a qué rango de edad los actos suicidas? Sí, la edad está entre los 15 y los 70 años estadísticamente. Sí te digo que entre los 15 y 19 ya es la tercera causa de muerte. Es más común el rango entre 15 y 39, ¿no? O sea, estoy diciendo las diferentes estadísticas en base a la edad. Se ve más en personas jóvenes, sin embargo, ya llegando a una edad avanzada también hay como que una parte, hay un pico, ¿no? Es como que está centrado entre 15 y 39, pero ya puede haber un pico más creciente en la vejez. Okay. Es muy importante esta parte que dice José, porque la gente no cree. Primero, no creen que los adolescentes se suicidan. Segundo, no creen que los suicidan. Ese es otro mito, ¿no? Y las personas ancianas también se suicidan. Y con bastante frecuencia, sobre todo cuando están acompañados de enfermedades somáticas que ellos consideran que son irreversibles. Le pierden, inclusive yo diría que esta parte de los ancianos o gerontes tiene mayormente una explicación fisiológica, y realmente ellos tienen todos los neurotransmisores disminuidos y apenas tienen un solo aumentado en su organismo. Diría yo que esta parte es un factor directamente para desencadenar una autoinflicción en los pacientes gerontes, y que también el componente o factor externo, social, una persona que siempre vive acompañado, una persona que tiene su cónyuge y que de un momento a otro deja de realizar todas estas acciones, puede autoinfligirse. Es científicamente con el componente agregado de lo que son todos sus neurotransmisores en detrimento. Eso es así. También es importante destacar que yo dije que está entre 15 y 70, pero los menores de 15 años también tienen altos números, o sea, números preocupantes de infantes con intentos y actos suicidas, ¿no? Y no es que se salgan solamente porque no están en la media, no significa que no salten altos números de que hay que tomar en cuenta, ¿no? El suicidio infantil es un tema muy abordado últimamente en la comunidad de psicología y de psiquiatría. Así y es. algo importante también es que las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo consumen más. O sea, es un acto consumado para el hombre, lo consiguen más, exactamente. El hombre, de alguna manera, además de que los métodos son mucho más cruentos y definitivos para el hombre, ¿no? La mujer tiende a usar métodos que pueden ser reversibles, pero tiene más gestos la mujer. Sí, eso yo le quería preguntar. La verdad, hemos visto también estas pacientes, porque ya son pacientes, porque tienen trastornos que ya hay que considerarlos como una patología, no se puede tratar así como algo a la ligera. Yo le llamo pacientes en términos generales, ya sea psicología o psiquiatría. Claro. Pero aquella persona, pues que intenta en varias ocasiones, ya sea con métodos mínimos, lo que veníamos en las mismas películas de toda la vida, de cortarse, como dicen, las venas aquí en la muñeca y todo eso, pero que lo hacen de forma repetitiva, o sea, que se autoagreden, se podría decir. Esos son signos, ¿verdad? Pero también puede entrar algo de manipulación, se podría tratar esas personas como que lo intentan, pero tal vez buscando algo, o sea, ¿cuándo se puede definir que un pacientito que me está teniendo intentos es de verdad por una patología orgánica, o cuándo puede tener un grado tal vez de manipulación, dirán las parejas, familias, porque he tenido inquietudes acerca de eso?
sea, ¿cuándo creerles? No sé si sería Sí, válida sí. la pregunta. Sí. Ujú. ¿Quieres contestar tú, José? Sí, Porque yo a creo mí me que gustaría es... hablar del trastorno borderline de la personalidad, que es Ujú. importante que se aclare esto, ¿no? Si quieres Bueno, sí. hablar tú, porque me Yo parece primero por la importante. parte de que siempre hay que creer en la Ujú. parte del intento. Como les decía, hay muchos tipos de suicidio y puede haber una connotación de búsqueda del otro, pero es un llamado de patológico, muy bien lo hemos mencionado, que es una forma patológica de llamar la atención, pero no es que sea manipulación, es que hay una enfermedad de la comunicación. Yo me comunico a través de mi dolor y a través del llamado. Siempre hay que tomar la atención y el tratamiento adecuado con los profesionales especialistas en el área, porque si dicen no, él no lo va a hacer, muchas veces consumen el acto o llegan al acto por que no hubo esta cercanía. El decir, ok, vamos a darle lo que necesita, no lo que quiere. Puede ser que es una forma de llamar la atención, puede existir esa arista. No significa que no se le tenga que dar la atención como un método, una respuesta, sino que es como que yo quiero comunicar. Lo mismo que el ser humano busca la atención del otro, el calor del otro, pero lo hago de una forma patológica. Y creo que aquí la doctora va a responder, porque como habló del trastorno límite, va a hablar de otro temática que va conectado a esto. Sí, fíjate, una de las cosas, nosotros en psiquiatría y en psicología tenemos diferentes tipos de diagnósticos, ¿no? Hay un gran clúster donde son los trastornos de personalidad. Y dentro de los trastornos de personalidad está uno que es muy llamativo por el mismo tema de lo que tú conversaste, ¿no? Que se llama trastorno borderline de la personalidad o trastorno de personalidad. En ese trastorno es muy frecuente que la persona sienta la necesidad de realizarse lesiones, ¿no? Entonces, son lesiones afligidas en brazos, piernas, o sea, es una necesidad que la persona, imperiosa, no lo puede controlar, ¿no? Entonces, un poco la gente dice, no, lo que está llamando la atención. Y como dice José, bueno, obviamente, eso está dentro de una cantidad de criterios que tiene la persona para poder nosotros diagnosticarla como trastorno borderline de la personalidad. No es que porque se cortó ya es eso nada más, no, hay muchas razones, obviamente, pero dentro del a grandes rasgos, el trastorno borderline de la personalidad siente esa necesidad imperiosa para poder calmar su ansiedad de autoagredirse. Pero son lesiones que por su magnitud y por su intensidad no son, vamos a decir, no ponen en riesgo la vida del paciente, generalmente, ¿ok? A menos que por un error o por un exceso de intensidad la persona ya pueda cortarse un poco más y bueno, ya ahí inclusive hemos tenido pacientes que bueno, hay que llevarlos a la emergencia para suturarlos porque se han hecho cortes muy profundos, ¿no? Pero normalmente esa no es la intención. Normalmente la intención no es matarse, simplemente es desahogar una cantidad de presión interna que tienen y como ellos dicen, es para sentir el dolor en otro lugar, ¿ok? Entonces, pero esto es importante porque lo que te dice José, hay que tomarlo en cuenta. Esta persona está pidiendo ayuda, a gritos de una manera bizarra, pero está pidiendo ayuda. Entonces, todo esto, lo que te quiero comentar es, independientemente de que sea una cortada pequeña o múltiples cortadas pequeñas que normalmente vemos que se hacen, esto es bastante frecuente en gente joven, ¿no? No es que siempre, pero las cortadas se dan más en borderline jóvenes que en borderline más mayorcitos, ¿no? Ajá. Entonces, esto pasa, por supuesto, porque la persona, vuelvo y te repito, está pidiendo ayuda de una manera que no es asertiva, pero tenemos que oírlo, tenemos que oírlo. Y no es manipulación dando ayuda. Y eso es una de las cosas que yo siempre le digo a la familia, velo desde el punto de vista compasivo, que no es lástima, ¿ok? No es lástima ni rabia, porque el borderline también puede
generar en la familia esa rabia, ¿no? Porque otra vez se está cortando, pero mira otra vez, y mira lo que está haciendo, lo que quiere es llamar la atención. Entonces, yo creo que la familia tiene como que recoger un poco esas emociones que a veces se le desbordan y verlo desde el punto de vista del amor y de la compasión. Esa persona está pidiendo ayuda y vamos a llevarlo a un profesional que nos brinde a todo el sistema familiar el apoyo y la información que nosotros necesitamos para ayudarla o para ayudarlo. Y otra preguntita que es la verdad, más que una pregunta, es alrededor del tema, pero es una preocupación dentro de la especialidad de Stephanie mía, que es el campo de la anestesiología. Stephanie, sé que has escuchado mucho la anestesiología, ya sea por cualquier tipo, inclusive por acceso. Tenemos una alta tasa de suicidio dentro de los anestesiólogos. Inclusive hay programas, Stephanie tiene mucha experiencia, programas dentro de las sociedades especializadas, inclusive en nuestro país y a nivel mundial, para tratar estos intentos suicidas dentro del campo del anestesiólogo. Tal vez nosotras estamos jóvenes, tal vez no tenemos todavía, y hemos escuchado mucho acerca de este problema, y pues tal vez no caigamos, gracias a Dios, o tal vez algunos colegas, pero inclusive hasta dentro de la residencia hemos tenido compañeros que han hecho intentos, porque algunos han sido fatales porque piensan que van a consumir un poquito de medicamento. Eso no es oculto, es una verdad oculta que la mayoría de las personas no la quieren decir y les da vergüenza. Pero bueno, yo tal vez como anestesióloga y como miembro de la sociedad no me daría vergüenza porque estarían mis compañeros pues involucrados. Ustedes como expertos nos podrían aconsejar, sobre todo porque tenemos muchos anestesiólogos que nos escuchan, qué se puede hacer cuando un compañero, nosotros podemos verlo como un signo de alarma, porque es que manipulamos la verdad todos los medicamentos. Y tal vez en un momento estamos muy estresados y nos vemos un movimiento y pensamos que es normal. ¿Cuándo podríamos saber si ustedes han tenido experiencia con algún pacientito del área de la salud o específicamente dentro del área de la anestesia? Sí, sí. Yo he tenido ya, aquí en este país creo que no lo he tenido, pero en Venezuela tuve 2 pacientes anestesiólogos, pero también había el antecedente de que eran adictos. Ok. Mucha frecuencia, Sustancias, por claro. el mismo acceso y la facilidad a los medicamentos, ¿verdad? Pero fíjate tú, yo creo que Ángela, a lo mejor hubiera llegado un ratito antes y nos oyes hablando del burnout, Sí, que también sí. es parte no estaba presente, pero escuchaba, claro, burnout es nuestro día a día, lamentablemente. Tal vez no como síndrome, día a día. pero como día a día, no todos manifestamos el síndrome, pero todos, Stephanie, corrígeme, entramos a un quirófano, entramos en burnout y tal vez un día a la semana salimos. Así mismo es. Y que tú sabes que el burnout tiene diferentes escalas. O sea, no todos los médicos hemos llegado a la fase de quemado, pero todos hemos pasado por alguna escala en algún momento, quizás hasta en la residencia, porque a veces, yo creo que la residencia a veces hasta peor que la carrera, no, es mi apreciación. Claro que es sí. muy exigente, es muy, muy exigente. Uno en la carrera tiene periodos de flexibilidad, pero en la residencia no tiene. Y son años de mucha intensidad. Entonces, el exceso de tensión, el estrés, además que se espera de nosotros que ese desgaste físico no los traguemos, porque nosotros se supone que tenemos un gen que entre santo y ángel, ¿ok? Ajá. Entonces tenemos que resistir porque de alguna manera se nos exige una implicación emocional con el paciente, una entrega, tú sabes, esa cercanía, esa capacidad de inicio. Bueno, ustedes los anestesiólogos de repente, como están ya en pabellón, digamos, el contacto con el paciente tiene otro nivel, ¿ok? Tiene otro nivel. Pero, sin embargo, no dejan de estresarse muchísimo porque ustedes van a estar en un pabellón sentados y la vida del paciente está en la mano de ustedes, no solamente del cirujano. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? El burnout, estamos hablando de que tengo casi que tengo todas las variables que dependen de mí.
y tengo, por supuesto, el medicamento, porque pasa con mucha frecuencia que en una de las fases del burnout, la persona tiende a automedicarse, los médicos, porque estamos hablando del personal de salud, ¿verdad? La persona de salud. Entonces, tenemos entonces el acceso al medicamento para calmar, óyeme, como te pongo esto entre comillas, ¿ok? Para calmar la ansiedad que me da toda la semana con unas jornadas laborales muy intensas, con poco trabajo, con poco descanso entre mis jornadas laborales, y empiezan los síntomas, vamos a decir, subyacentes, que no se han manifestado del todo, como irritabilidad, agotamiento físico, cinismo. Esto es muy frecuente en el burnout. Hay un cinismo y hay un aislamiento afectivo hacia el paciente. El tratamiento, digamos, hay un distanciamiento de que no me importa el otro, ¿no? Esos son en algunas fases. Y incluso hay tendencia a evitar ir al trabajo, hay ausentismo laboral, pero ahí se une lo que estamos hablando, el consumo de sustancias, alcohol, droga, en el caso de ustedes que tienen acceso a muchas drogas, que sabemos el efecto que pueden producir, opiáceos, anestésicos y todo lo demás. ¿Qué pasa con esto? Puede pasar que la persona, además de que caiga en una adicción, en una depresión, y que nos falta el suicidio. Que puede ser incluso accidental, puede ser incluso accidental. Es importante esto, ¿ok? Porque, como vuelvo y te repito, son tratamientos endovenosos, son sustancias endovenosas que muchas veces pues, pueden ocasionar, además de la adicción, el suicidio. O sea, digamos, era un suicidio, pero eran ideas, pero no había pensado que lo iba a hacer hoy, y de repente me equivoqué con la dosis. ¿Y? ¿Ok? Y creo que también es importante el identificar estos signos del burnout y también del factor de la posibilidad y probabilidad del suicidio en nuestros compañeros, ¿no? La parte del aislamiento, cuando las personas tienden a separarse tanto con el paciente, con sus actividades, empieza a retraerse, son signos que nos dicen una probabilidad de que algo está pasando, ¿no? No siempre va a caer en un suicidio, pero son cosas que nos empieza a dar las migajas que desmitificamos ahorita, de que la persona que lo hace nunca lo dijo, siempre tira pedacitos de pan que nos van diciendo, oye, hay algo raro. La parte de que una desconexión con lo laboral, ¿no? Hay una disminución en las facultades física y mentalmente. Ese burnout como que le gana, porque los doctores tienden a sobresalir sobre este burnout y al final hacen todo. Sin embargo, cuando ustedes ven que hay una disminución en la capacidad que tiene el individuo por complicaciones físicas o por complicaciones psicológicas, también es un indicador. Cambios significativos en la conducta del individuo, como irritabilidad, agresividad, llanto fácil, que no desean hablar del tema constantemente con nadie y se empiezan a retraer emocionalmente, también son indicadores. El hecho de que tengan el acceso también es un factor de riesgo, y ver, si ya nos empieza a preocupar algo, ver o gestionar el control de sustancias que se están dando alrededor de esa persona, porque si se tiene, vamos a decir, ya hay que empezar a desconfiar, porque pueden caer como no solamente en el suicidio, sino también en la adicción. Y si hay un cambio en los medicamentos o en el registro de medicamentos, o que hay algo que falla, también son indicadores, especialmente en el área médica, que nos van dando posibilidades de algo extraño que tenemos que tratar, ¿no? Y recomendar o actuar, ¿no? Nuestra misión, aquí se rompe la confidencialidad como psicólogos, psiquiatras, como familia, como amigos, que el amigo quizá diga, oye, mira, por favor, yo te pido en el alma que no le cuentes a nadie. Tenemos que romper esa amistad, porque esa amistad lo que va a hacer es daño. Y decirle, mira, aquí yo no soy tu amigo, soy una persona que te quiere salvar la vida. Y avisar a un familiar o a la persona encargada de salvarle la vida a alguien. Porque por salvar un secreto, perdemos una vida. Y eso es muy importante entre colegas. No, oye, me van a despedir. Si no,
mi prioridad es tu salud. Ya después lidiamos con lo demás. Y creo que eso es muy importante y con las autoexigencias de cada persona. Así es. Chicos, también quiero hacerle saber sus consideraciones. Observamos, no sé si ustedes tuvieron la información a mano de una maestra que se suicidó porque no había pasado el concurso. Creo que es el concurso que ellos realizan. ¿Cómo está el suicidio en la parte de los docentes? Porque un país sin educación es un país muerto. Entonces, esta población de lo que tiene que ver con los maestros en nuestro país ha sido muy golpeada y muy, diría yo, muy ultrajada en lo que es la remuneración o el darle la oportunidad a las nuevas personas que están surgiendo para esta hermosa labor como es la educación de un país. ¿Qué consideración al respecto tienen acerca o si han tenido pacientes maestros o del área docente con unas ideaciones o autoinflexión, en este caso del tema del suicidio? Y ahí, Stephanie, te agrego brevemente, porque en experiencia personal soy docente de una universidad privada de Santo Domingo. Y les puedo decir que la docencia ha cambiado. Entonces, tal vez eso va bastante ligado a la inquietud de Stephanie. Porque, por ejemplo, la docencia hoy 10 años. Entonces, tal vez el docente que tiene esa experiencia se siente atacado. Así. El estudiante tiene un acceso inmediato a la información. El estudiante exige diferencia, tal vez como el paciente, y tal vez el docente no podría manejarlo. La experiencia de esa forma, unado a lamentablemente el tema Así económico. No, la docencia ha cambiado mucho y creo que no se ha preparado al docente para ese cambio. Es un factor predisponente para alguna ideación suicida o algún tipo de trastorno cognitivo o psiquiátrico. Mira, Stephanie, el docente, bueno, déjame comentarte un poquito sobre la historia del burnout, porque es interesante esto. Esto empezó primero con médicos, personal de salud, pero luego pasó también a docentes, inclusive a madres de niños que también eran de alguna manera sometidas a una intensa sobrecarga, ¿ok? Entonces, es interesante que tú nombres el tema de los docentes, porque justamente los docentes también son sometidos al mismo síndrome del quemado. Por otro lado, lo que dice Ángela en este momento es muy importante, porque la docencia, que ya normalmente, vuelvo y te digo, antes de todo esto, ya era una profesión ligada a un nivel de ansiedad, de estrés y de exigencia importante, en este momento, como todo cambió, y ahora docentes que en su vida habían agarrado de repente una videollamada, ahora están siendo sometidos a 30, 40 estudiantes al mismo tiempo, viéndolos por una cámara y donde ellos a lo mejor tienen que colocar información, pero no están duchos en la materia, cosa que los estresa mucho más, ¿ok? Entonces, digamos, es otro factor de riesgo asociado, pero sí te tengo que decir que esta docente es muy frecuente que digan, no, él se mató porque la mamá le quitó el celular, ejemplo, hay un caso en Estados Unidos, no, que el muchachito se tiró por el puente, ¿no? Porque la mamá le quitó el celular. No, espérate, ese fue de alguna manera el último disparador, pero allí había una cantidad de factores de riesgo antes de que este niñito hiciera eso. Exactamente igual pasa con esta docente. Muchos docentes pudieron haber sido rechazados en su evaluación, pero no todos van a tomar la decisión de acabar con su vida. ¿Ok? A lo mejor ya sus niveles de tolerancia a la frustración estaban muy bajos por eventos que le estaban sucediendo en su vida o por eventos que ya le habían sucedido anteriormente, que habían sentado las bases para que allí se pudiera reproducir un ambiente favorable para que el suicidio se produjera en esta muchacha. ¿Ok?
Así es, así es. No, realmente es penoso el cambio drástico que ha dado la formación en nuestro país con esta pandemia y que realmente todos hemos pasado por participar en lo que es la formación de nuestros hijos en la docencia virtual y que ha hecho de lado un poco lo que es ese contacto o esa empatía que puede ocurrir con el maestro y el estudiante. Así es. No, nosotros, como siempre, nos gustaría conocer ya para la parte final de este programa, las recomendaciones pertinentes para nuestra población y nuestros radios escuchas de este programa Anestesia y Más. Son importantes y de muy grato sus recomendaciones para que toda la población en este tiempo de pandemia observe a su familiar, a su amigo y si hay alguno de estos síntomas que ya tratamos, podamos darle una mano amiga. Sí. Bueno, en principio yo voy a hablar, por ejemplo, del caso de los médicos, de la parte de bioseguridad, de seguridad con respecto a esa parte, y ya luego la parte te la dirá José el resto, ¿no? Yo creo que es importante que los médicos logren conectarse, ¿ok? Conectarse con sus necesidades, con sus vulnerabilidades, que no se crean dioses. Es decir, en estos días leí algo que me encantó, que decía, la pandemia no es una emergencia y nosotros estamos acostumbrados a brincar ante una emergencia, ¿verdad que sí, chicas? Así Somos es. así, somos reactivas. Oye, pasó algo y ya va. Muy. Un momentico. Primero que nada, protégete. Esto es una señal para los médicos. Protégete. El médico, el paciente está allí, tiene una dificultad respiratoria, pero tú no puedes ir a brincar como antes. No, protégete. ¿Ok? Entonces, es así para todos, para los enfermeros, para la señora, la camarera, protéjanse. Es una de las cosas principales. Segundo, como vuelvo y te repito, reconocerse cuando están cansados, buscar las medidas de protección también psicológica, primeros auxilios psicológicos, ¿no? O sea, buscar ayuda. Si yo me estoy sintiendo agotado, asfixiado, o me veo muy irritable, o me veo muy sensible, hay, digamos, alternativas para eso. Si se me están ocurriendo ideas que no eran las usuales para mí, de repente estoy pensando cosas que, oye, pero ¿qué es esto? Estoy pensando que quiero acabar con mi vida o no quiero seguir trabajando. Pasa con mucha frecuencia, no quiero ir al trabajo. Un rechazo a mi trabajo, busca ayuda. O sea, lo que yo le quiero poner es del otro lado del puente. Les aseguro que si buscan ayuda, ustedes se van a sentir mejor. Si estoy usando medidas de escape como alcohol, drogas o sustancias o alguna otra adicción, a lo mejor el juego, internet, ¿ok? Si estoy buscando medidas de escapatoria, busca ayuda, ¿ok? Vamos a buscar también, hay grupos de apoyo para este tipo de patologías. Obviamente que en este momento todo es por internet, pero existen grupos de apoyo, ¿ok? Entonces, ya yo por lo menos en mi parte lo que sería la parte de el burnout y todo esto, estoy hablando sobre esta parte porque es muy importante para los médicos, que yo los siento muy desasistidos en realidad, ¿ok? Tanto por la parte médica, física, como por la parte psicológica y psiquiátrica, ¿ok? Y ahora, bueno, José les terminará con lo que es la prevención al suicidio en general. Claro, esto se ve para prevenir tanto un nivel sociológico, un nivel político y también un nivel pues, personal, ¿no? Que quizás es el tema que más se va a adquirir entre las personas que ven, pero es importante saber qué políticas podemos implementar, ¿no? Algo que hablamos durante esta entrevista fue sobre el uso, o sea, la posibilidad de acceder a las situaciones o acciones que te pueden llevar al suicidio. Entonces, dar restricciones al acceso de
armas, acceso de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, restringir medicamentos específicos para el daño, llevar control de este tipo de sustancias también puede facilitar. Una persona que ustedes vean con un riesgo suicida, como lo hemos hablado, hay que restringir las posibilidades. También el escuchar tanto lo latente como lo manifiesto, lo que nos dice y lo que nos quiere decir. Una persona que tiende a escuchar música de dolor, muerte, suicidio, nos está diciendo algo sin hablarlo. Por eso en los adolescentes es muy importante aprender el inglés o aprender el español o escuchar la música que ellos escuchan, ver las películas que ellos escuchan y ver el lenguaje que ellos tienen. Empezar a escuchar con los ojos y a ver con los oídos, ¿no? El empezar a tener todos los sentidos pendientes de las personas que están a nuestro alrededor. Otra cosa que es muy importante para la prevención es promover la cultura y la comunidad. Parece algo que simplemente es sociológico, pero cuando vemos a alguien solo, una red de apoyo puede prevenir un suicidio. Yo he tenido una cantidad de pacientes que dicen, yo no estoy muerto por un profesor, yo no estoy muerto por un tío, yo no estoy muerto por un vecino, que él decía, mira, yo confío en ti, yo creo en ti. Y esa parte, imagínense multiplicado por 5 personas o por una comunidad. En la misma recomendaciones que se le dan a los médicos es que en las redes de apoyo o en la comunidad médica deben crear o fomentar los valores, fomentar la comunidad y el apoyo. El apoyo entre colegas es muy importante. También la parte en lo médico, el manejo de los incentivos y el control del cuello de botella, porque en los hospitales, y por eso esto también es social, donde la comunidad tiene que cuidarse, mascarilla, lavado de manos, quedarse en casa, porque están ayudando a prevenir no solamente el aumento de COVID, sino a enfermedades o a síndromes como el burnout. O sea, aquí nos podemos sentar y hablar toda la noche. Hay muchos otros métodos de prevención, pero creo que estos son los más generales y los que van a ayudar mucho a la población, especialmente con la escucha y la comunidad, porque la comunidad crea una red de apoyo. Si yo no me siento solo o siento con quién puedo hablar o alguien que me guíe con quién hablar, yo voy a poder salir adelante y no es cargarme el peso del otro, es tener la información y darle un buen uso de esa información para guiar al otro. Mira, yo te puedo recomendar a esta persona, a estos profesionales, estas personas que te pueden ayudar. Y también algo para los medios, el manejo de la información y de los suicidios que se reportan en la televisión. Se ha visto un pico de aumento de suicidios cuando los suicidios se reportan en medios como la televisión, o la radio o en el periódico. Es algo muy interesante, no es una causa, pero hay una correlación y las correlaciones tenemos que ponerle atención. Los medios tienen que ser reservados, sí se tiene que informar, pero no dar demasiada información porque los picos aumentan. Y vean que tuvimos hace unos años un pico donde se mostró el video de alguien tirándose por un precipicio y de repente el pico subió estadísticamente en ese año, en esa época de esa proyección. Por eso los medios de comunicación amarillistas tienen que tener mucho cuidado con esto. Y es bueno saberlo, porque a veces lo hacen solamente por llamar atención, llamar vistas y por no saber. Por eso el manejo de la información va para adelante y para atrás. Y en eso es lo que podemos resumir todos los métodos de prevención junto con lo que ya comentó la doctora. Yo quería decir uno. Sí, sí, claro. Si me permiten, ¿no? Mira, la espiritualidad. La espiritualidad. Bueno, fíjate tú. Es para mí uno de los, digamos, los factores de protección más importantes que tiene el ser humano para no cometer un suicidio. ¿Ok? También la espiritualidad. Yo no estoy hablando de religiosidad. O sea, fíjate que es diferente, ¿no?
Es diferente, sí. Entonces, pero esta parte espiritual, de verdad, yo he visto que hay cambios o diferencias importantes en un paciente que tenga sus creencias espirituales, tanto en la evolución de la enfermedad, las recaídas, o sea, digamos, la evolución normal de un paciente es diferente cuando tiene sus creencias espirituales a cuando no las tiene. Es de verdad impresionante. Entonces, yo creo que fomentar la espiritualidad, fomentar esa fortaleza en el ser humano, la meditación, la relajación y otras, digamos, terapias complementarias, el ejercicio físico, el yoga, la naturaleza, la contemplación. Podemos decir, son fortalezas que ayudan mucho, nos ayudan a nosotros en la parte científica y por supuesto ayudan también a la sociedad para darme, digamos, esas bases que nosotros necesitamos que estén bien, bien fuertes para soportar esos pesos que la vida nos pone. Así es. Y realmente complementando la parte que usted decía, doctora, de la espiritualidad, yo creo que no existe realmente en nuestro mundo y en nuestro vivir una persona que llene el espacio de una persona que tenga ideas suicidas y que no mejore por completo, y es cuando esta persona decide dejar entrar a Dios a su vida. Exacto. Yo diría que es el médico de cabecera o de referencia para todo trastorno psicosomático o cualquier enfermedad, diríamos de forma Cualquier global. enfermedad, para cualquier enfermedad, la fe es muy importante. La Exacto, fe, porque es que incluso no tiene que ser religiosa, la fe puede a veces ser en ese médico, en ese tratamiento, en ese psicólogo. Yo tengo fe en que voy a fe, salir adelante. O sea, la fe y el propósito, de alguna manera, siempre para nosotros es una herramienta fundamental. Vuelvo y te fundamental. digo, yo veo la diferencia entre quien tiene y quien no tiene fe. Así mismo es. Sí, es la Ujú. certeza de lo que no vemos, pero es De lo que no de lo vemos, pero sabemos que va a pasar. que va a pasar. Y realmente Ujú. Dios es el Rey de Reyes y es la única persona que puede darnos esa fe para poder mejorar en conjunto con un sinnúmero de circunstancias ya terrenales que pueden complementar la mejoría de este cuadro tan penoso en algunos casos, pero Ujú. en otros casos sirve de experiencia y de testimonio para muchas personas y mejorar a Así es. otros. Es Ujú. es como un me ayudó, yo ayudo a otros y realmente funciona. Así es. Ujú. Alguna intervención, hermana Ángela? Sí, es toda la espiritualidad que creo que es el concepto que mejor lo define, pues porque nosotros le llamamos Dios, pero también existe el respeto en general para quien cree, no importa en quién Exacto. crea, pero Así sobre es. todo el miedo. Yo creo que una persona que cree en algo y inclusive se ve en el espejo y dice, bueno, tengo miedo de que en quien crea vea una actitud así hacia mí. Ya cuando el ser humano pierde el miedo a todo, pues creo que es inclusive hasta capaz de atentar un poco más contra su vida. Y bueno, pues recordarle a la población, a todos, que todo tiene una solución. Todos tenemos problemas, en algún momento unos más que otros, buscar ayuda a tiempo y pues recordarles que no importa lo que hagan, existe reintegración social. Hay programas, hay ayudas. Usted puede pasar por un proceso, puede frenar en su proceso sin vergüenza, no le va a caer, o sea, y va a poder reintegrarse, como nos decían anteriormente los expertos. Usted va a volver a su vida, pero siempre a tiempo, porque ya lamentablemente cuando esas ideas, me parece, porque gracias a Dios no he tenido pacientes cercanos, pero ya cuando empiezan las ideas, creo que cualquier cosita sería detonante. Entonces ahí ya puede ser un poquito más complicado el manejo, pero siempre buscar ayuda. La persona que usted menos se imagina lo puede ayudar. Tal vez no sería llamar inmediatamente a un psiquiatra porque no tiene un contacto, pero decirle a un vecino, mira, tú has pensado, ¿cómo está tu economía? ¿Tú tienes problemas?
tu familia, porque a veces hasta la confianza, pero busquen ayuda, porque es una patología que, como vimos más adelante, la vemos hasta en colegas, hasta en personas que pensamos que están emocionalmente estables, puede pasar a cualquiera. A cualquiera, Lamentablemente. exactamente. Y no sin más, no podemos terminar nuestro programa de hoy, domingo, sin que ustedes, chicos, nos digan los números de contacto y el lugar donde pueden dirigirse y cómo están haciendo su consulta o teleconsulta, como estamos ahora en tiempos de esta covidianidad. ¿Cómo puede aquella persona que se sienta con algunos de los síntomas que ya mencionamos, contactarles y dónde, cómo hacerlo? Bueno, nosotros trabajamos en ANSalud. ANSalud es una unidad de rehabilitación mental que atiende emergencias 24/7, todos los días de la semana, y tenemos internamiento y también traslado de pacientes para el centro. Allí somos un equipo de médicos psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, psicólogo familiar, psicólogo de pareja. Y bueno, el número es 809-850-9539. En las redes, ANSalud RD, ANSalud RD, tanto en Facebook como en Instagram. Allí estamos a la orden para, por supuesto, cualquier emergencia y también para consultas de seguimiento. Así es. Por mi lado me pueden también contactar con el 829-686-2700. Así es. Y no sin más, nosotros les damos a todos ustedes, a nuestros radios escuchas, esta hermosa sintonía. Ha sido una noche muy productiva. Si no pasáramos toda la noche hablando, un tema muy amplio que tiene muchas aristas y que hay muchas informaciones que pueden llegar a toda la población. Pero este programa será retransmitido en nuestro canal de YouTube como Anestesia y Más. Ahí estará toda la información que hemos comentado, los contactos y el lugar donde nuestros amigos José y Alexandra Núñez están disponibles para todos ustedes en su consulta privada. Nosotros le damos muchas gracias a todos por su sintonía, José Núñez, Karen Rivas, Luis Bravo, todas las personas, la doctora Santana, muchísimas gracias por su sintonía y de verdad que nos vemos el próximo jueves. Gracias por este hermoso conversatorio con el licenciado José González y la doctora Alessandra Núñez. Realmente llenamos las expectativas, combatimos los mitos que han surgido o que estaban rezagados en nuestra sociedad y que ya a través de este conversatorio hemos eliminado por completo. Realmente es muy regocijante llevarle estas informaciones frescas a todos ustedes. Nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en otro programa de Anestesia y Más con la doctora Stephanie Núñez y mi hermana y amiga la doctora Ángela Marmolejos. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar en este conversatorio y recuerde toda la población que sin Dios nada es posible. Debemos dejarlo entrar para que todos estos síntomas de suicidio y de toda esta pandemia, todo esto va a pasar. Y realmente así será porque Dios es un Dios de misericordia. Muy buenas noches. Dios les bendiga mucho y gracias a ustedes de nuevamente. Bye. Amén. Buenas noches. Un abrazo virtual. Buenas noches. Bye, bye. Seguro. Hasta luego. Bye bye. Bendiciones a todos.